8:14 de la mañana y nos vamos a ocupar de una de las especies que está en peligro de extinción. En nuestro país hay 5 de las 7 especies mundiales de tortugas marinas. La tortuga cardón, el carey, la verde, el caguamo y la guaragua. Pues no es solo esta especie que está en peligro de extinción, sino también, aunque este término pueda sonar extremo, las organizaciones que velan por la protección de estos animales. Tienen muchas dificultades y muchos retos para poder mantenerse en pie y seguir cuidando y concientizando sobre la importancia de preservar no solo el hábitat para estas especies, sino las especies en sí. Pues para hablar de las tortugas marinas en nuestro país y qué hay que hacer para poder protegerlas, tenemos a Karen Brewer, exploradora, naturalista, y además es hija del explorador Charles Brewer. Un gusto recibirte, Karen, bienvenida. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿me escuchan? Perfectamente, y con mucho entusiasmo Qué también. bueno, qué maravilla. Pues qué bueno que vamos a hablar sobre las tortugas marinas porque son animales tan importantes para todos nosotros, pero realmente como nunca tenemos contacto con ellas, pensamos que no tienen nada que ver con nuestra vida y por lo tanto no tomamos las acciones necesarias para protegerlas. Ujú. Pero ¿por qué son importantes las tortugas marinas para nuestros ecosistemas? Yo creo que lo primero para poder entender qué acciones podemos tomar es conocer cómo nos benefician y cómo benefician al ecosistema. Y hay una cosa muy importante que todos tenemos que repetirnos constantemente, y es que nuestra salud y la salud y bienestar de todas las personas que nos importan dependen del bienestar de nuestros ecosistemas y tenemos que protegerlos. Y dentro de los ecosistemas, o sea, todos esos sistemas ecológicos que cumplen funciones de atrapar gases que calientan el planeta o sea, todos estos beneficios que nos puede dar, dentro de estos ecosistemas hay especies que son muy importantes, especialmente los grandes depredadores y otras como las tortugas, por ejemplo. Las tortugas en nuestro país están en peligro de desaparecer por Ujú. muchas razones que ahorita les voy a contar. Pero primero les quiero contar a nivel ecológico por qué son importantes. Mira esto. Ellas ayudan a proteger los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral, como muchos saben, son hogar de especies de plantas, de animales, de todas estas cosas de las que el humano depende. Hay algunas especies de tortugas que comen esponjas de mar y si no son controladas estas esponjas de mar, pueden llegar a tapar estos corales que crecen lentamente y entonces pueden matar estos arrecifes de coral. No solamente protegen los arrecifes de coral, sino que ayudan a estabilizar dunas y previenen la erosión en las costas, porque ellas cuando desovan en las orillas, cuando Ujú. ponen huevos, todas estas cáscaras que quedan después de que estos tortuguillos nacen y los huevos que no eclosionan ayudan a aportar nutrientes a toda esa arena que realmente no recibe muchos nutrientes, honestamente. Y estos son una de las grandes fuentes de nutrientes que tienen, que permiten que crezca vegetación, y esa vegetación es la que va a permitir que se estabilicen estas dunas y que la costa pueda mantener esa forma frente a tormentas, frente a oleaje, y eso es sumamente importante. Ahora, Karen, También, pero adelante. justamente sobre eso, estamos acostumbrados a ver organizaciones que justamente en este proceso de reproducción de las tortugas y la colocación de huevos y el desove, se dedican a tratar de protegerlas y garantizar que tengan un espacio para poder hacer esto año tras año y que puedan incorporarse al agua estas nuevas tortuguillos. Eso no es suficiente. ¿Qué más hay que hacer? Voy a llegar pronto a lo que Ujú. qué podemos hacer, pero primero quiero contar por qué son importantes, porque es que Adelante. si yo te digo qué es lo que vamos a hacer, no va a tener tanto impacto si no te cuento primero por qué son importantes, ¿no? Ujú. Además de proteger nuestros corales, además de estabilizar dunas, estabilizar fondos marinos, porque hay especies que comen pastos y cuando estabilizas los fondos marinos a través de podar bien estos pastos, permites que muchas especies de otros peces, de crustáceos, viven en estas zonas, no se erosione tan fácil la playa. También muchas especies comen medusas en grandes cantidades. Medusas que, si no son controladas, empiezan a comerse los bebés de los peces, los gérmenes de los peces, los alevines, y reducen la pesca en las costas.
y también ayudan a transportar especies por todos lados. O sea, ya sabemos que son Ujú. sumamente importantes para el ecosistema. ¿Y qué es lo que las amenaza? Porque no te puedo dar tampoco las soluciones si no sabemos cuáles Claro. son los problemas que están enfrentando. Enfrentan problemas de contaminación, por ejemplo, los desechos sólidos que están siendo, y químicos también, que están siendo vertidos constantemente en nuestras playas, afectan a estos animales, no solamente porque se intoxican, sino porque los que comen medusas, por ejemplo, si tú estás debajo del agua y tú has visto medusas y bolsas en el agua, no hay forma de diferenciarlas. Ellas comen bolsas y se mueren. También el cambio de la temperatura en nuestros océanos que va reduciendo más y más las zonas donde ellas se pueden alimentar. Las pescas con redes, que muchas veces atrapan tortugas a propósito y muchas veces atrapan tortugas sin querer y las ahogan. También tenemos el aumento de turismo en nuestras costas, donde, por ejemplo, las tortugas ya no van a querer ir a desovar en lugares donde todo el mundo está pateando y además carros 4x4 se meten hasta la orilla y destruyen todos estos sitios donde anidan las tortillas, las tortugas. Este, también hay una creencia que los huevos de las tortugas son afrodisíacos, lo cual no es cierto, pero entonces la gente los consume por querer, sí, que les haga este efecto y acabas con todas esas generaciones de esas tortugas que podrían ser. Y además, de 100 tortugas, solamente una llega a la adultez. También las cazan para alimentarse. Y hay una cosa muy importante que no solamente las cazan por la carne, sino también por sacarle el carey. Yo no sé si Ujú. ustedes han escuchado de los peines de carey, por Claro. ejemplo, o las gafas que son de carey, los Los lentes lentes. o cualquier cosa de carey. Estos son caparazones de tortugas que han muerto para hacer estos productos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahí vamos. Ujú. Primero tenemos que hacer planes de recolección de basura en nuestras costas. Tenemos demasiada contaminación. Tenemos que atacar el problema principal, que es el problema de gestión de desechos, por supuesto. Pero también hay acciones de forma local que podemos hacer todos nosotros, que es que cada vez que tú vayas a la playa y tú te encuentres una basura en el suelo, no pienses que eso es problema de otro, de recogerlo. Asume tu responsabilidad como venezolano, asume que esa es tu casa, que esta es parte de tu hogar y tú si en tu casa ves una basura en el piso no la vas a dejar Claro. ahí porque eso quizás otro lo vaya a recoger. No, tú tienes que tomar esas acciones por ti mismo. Por supuesto, no compres ni consumas huevos de tortugas, no compres ni consumas carne de tortugas, no compras ni consumas carey y trata de difundir todos estos mensajes de conservación, no solamente compartiendo publicaciones bonitas sobre tortugas, no solamente dándole ventana como tú me estás dando el día de hoy, te lo agradezco muchísimo, Ujú. para hablar sobre esto, sobre los problemas, sobre los beneficios, sobre las soluciones, sino que también tenemos que apoyar los proyectos de conservación en nuestro país. No solamente tenemos que escuchar a los profesionales hablando sobre estos temas, sino que tenemos que apoyarlos también y no pensar que este apoyo va a venir de un ser especial y un ente que está por ahí en el aire. En lo absoluto, eso tiene que venir de cada uno de nosotros. Créeme que necesitan el apoyo de nosotros. Están trabajando con las uñas, están trabajando con todo lo que pueden, están sacrificando tiempo con su familia. ¿Y por qué? ¿Por qué esta necesidad de proteger estos animales? Porque si tú proteges a la tortuga, no solamente vas a proteger a los ecosistemas, que yo sé que a mucha gente este tema no le interesa mucho, pero fíjate que si protegemos a estos animales, se transforma en beneficio para nosotros. Claro. Se ha estudiado, por ejemplo, que a través del ecoturismo, de ir a visitar y ver tortugas marinas, se pueden generar 3 veces más ingresos Ujú. que comercializando sus partes, por ejemplo. Porque tienes personas que van a ir a las playas a ver estos animales. Los guías van a recibir dinero con esto. Estas personas se van a quedar en posadas y van a invertir en posadas Van a también. comer Van en a consumir restaurantes a la orilla de la playa. exactamente este tipo de ingresos que protege nuestra naturaleza y además beneficia a las comunidades es lo que necesitamos. Y con todas estas cosas que dije, que controlan los pastos marinos, que protegen la estructura de la playa, que protegen los corales, todo esto, y que se comen las medusas también. Todo esto se va a traducir a que va a haber una mayor población de peces y crustáceos que los humanos y especialmente las poblaciones de la costa consumen.
Y además, no solamente por esto, ¿no? Beneficio económico, beneficio y prosperidad para todas las personas, es lo que nos trae esto, porque además las tortugas tienen en la Tierra más de 100 millones de años evolucionando. O sea, los ecosistemas marinos han creado una red de interacciones tan vital que todos estos animales son la base del buen funcionamiento de estos ecosistemas de los cuales dependemos. Yo no sé si ustedes Ujú. sabían que aproximadamente el 80% del oxígeno que respiramos viene de ecosistemas marinos y no de los bosques amazónicos como Sí, muchos pensamos. Entonces, eso te pone en sí. perspectiva, ¿no? Karen, pero además una de las Entonces, cosas que vemos con mucha preocupación, sobre todo leyendo reportes de prensa que dan cuenta de la cantidad de derrames petroleros que ha habido últimamente en nuestras costas y que no hay la capacidad, la infraestructura para poder atenderlo. Y no es solo el daño visible, sino eso que después queda en el agua, que es difícil recoger o imposible recoger y puede permanecer allí por muchísimo tiempo afectando esos ecosistemas. yo creo que con respecto a estos temas de contaminación por derrames de petróleo, que no es ningún secreto para nadie, que siguen ocurriendo y siguen afectando nuestros ecosistemas. Con respecto a la producción y mal gestión de desechos, que siempre terminan también en nuestros océanos, en nuestras costas. Con respecto a la cacería ilegal, a todas estas cosas, la solución, y por esto fue que a mí me seleccionaron ahorita para representar a Venezuela, para estudiar proyectos de conservación en Brasil, por ejemplo, con el proyecto de Darwin 200, me seleccionaron porque ahí puedo aprender cómo es que proyectos de conservación exitosos se pueden aplicar en otras partes del mundo. Y la solución es que todos, con las herramientas que tengamos, tenemos que poner nuestro granito de arena y no pensar que es que alguna organización Ujú. allá lejos en la costa va a hacer algo. No, mi amor, todos tenemos que decir, esta es mi casa, este es mi país, yo tengo que protegerlo, porque si yo tomo la rienda de las acciones, si yo tomo esa responsabilidad y la asumo, se va a traducir en bienestar para todas las personas que me importan. Ujú. Así de complejo, así de importante es, pero lo único que tienes que hacer es empezar primero entender esto, que sí, ok, somos parte del problema, pero también parte de la responsabilidad y empezar a actuar. Y lo primero que puedes hacer es aprender sobre estos temas, como lo estamos Sí. hablando hoy, compartir la información, educar a las personas que tienes a tu alrededor y unirte con personas que también estén trabajando en lo mismo. Y aquí no solamente puedes ayudar a organizar proyectos de recolección de basura en playa con más personas que quieran hacerlo, que créeme que muchas personas van a querer hacerlo si alguien se pone a Ujú. organizarlos, pero ese es el problema. Alguien, ¿sabes? Siempre le Sí. dejamos el morral a otra persona para que lo haga, pero es eso. Todos asumir nuestra responsabilidad, usar las herramientas que tenemos para poner nuestro granito de arena y hacerlo. Aprender, compartir y educar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. En las redes sociales, que es algo que todo el mundo está utilizando constantemente, compartan chistes, compartan chismes, compartan cosas cómicas y divertidas, pero también ayuda a educar a las personas que te rodean sobre cuáles son las mejores formas de interactuar con nuestros ecosistemas y con nuestra naturaleza. Y yo creo que si todos empezamos a trabajar por eso, vamos a empezar a solucionar y no pensar que alguien más lo va a hacer. Sí, porque además hay que recordar que por pequeñas que sean nuestras acciones, no son insignificantes y tienen la Ah, capacidad de multiplicarse y contagiar a muchísimos más en estas labores, actividades, conciencia que termina por beneficiarnos a todos. Karen, ha sido un gusto inmenso conversar contigo, además descubrir estas cosas tan fascinantes de la importancia que tienen nuestros ecosistemas para nuestra vida, para el menú de la semana o lo que se ofrece en un restaurante, las tortugas marinas y cómo están en peligro de extinción, no solo ellas, sino también la gente que está dedicada a preservarlas, a cuidarlas y que trabajan con las uñas, como tú has dicho. así es, y te agradezco muchísimo esta ventana porque esta es una de las formas de compartir este tipo de información. Así que todos recuerden que ustedes son parte de la solución. Lo único que tenemos que hacer es empezar a trabajar. Karen Brewer, exploradora naturalista, hija del explorador Charles Brewer. 8:29 de la mañana. Nosotros hacemos una pausa, escuchamos algo de música y después venimos. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda.
la superestación. 107.9 en Caracas, 104.5 en Barquisimeto, 91.5 en Puerto La Cruz, 107.3 en Maracaibo, 103.5 en Ciudad Bolívar, La Guaira, 105.5, 90.3 en Acarigua, Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín, 103.9 en Guarenas, 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos.